Oye, País, buenas noches, oye, País, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí en Color Visión, yo soy Rudy González, para comentar junto a ustedes los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en otras latitudes del mundo. Una pena el incendio de ayer en el canal del Sol, el canal 6, en el sector de Naco. Dos personas fallecieron, dos personas que estaban trabajando en el interior y tres personas resultaron con quemaduras serias. Fue un incendio en un edificio que tiene como tres plantas más o menos y donde está instalado el Canal del Sol desde hace mucho tiempo. Ese canal es propiedad o era propiedad, es propiedad de la familia de Camps, que lo regentea desde que fue instalado hace ya, señores, bastantes años, estamos hablando de los 90, cuando se instaló el Canal 6, y ha transmitido desde ese mismo lugar todo el tiempo, se ha expandido sus estudios, su alcance, y es uno de los canales del sistema. Es una pena el incendio ocurrido allí, los bomberos, los técnicos están investigando las causas del mismo. Todo parece un accidente, fortuito accidente, pero tienen que determinar siempre las causas del mismo. Esto por varias razones. Razón uno, razones de seguros. Razón dos, razón de determinar qué puede haber ocurrido y evitar repeticiones de esta naturaleza. Igual un incendio en un almacén de pacas en San Pedro de Macorís lo destruyó totalmente. Dos incendios en un lapso de 20 horas, uno en la capital y otro en San Pedro de Macorís. Movilizó las unidades de los cuerpos de bomberos, los cuerpos de socorro, defensa civil, etcétera. Y es una pena, es una pena. Finalmente ayer, este miércoles, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto sobre tasa cero de aranceles a 67 productos importados, a las importaciones de 17 productos. Este proyecto fue duramente criticado cuando fue presentado inicialmente por los empresarios y por las organizaciones que tienen que ver con la producción nacional, sobre la base del temor de que esto pudiera producir una competencia que perjudicara a los productores nacionales. Y visto esto, realmente el proyecto fue motivo de algunas modificaciones luego de reuniones de empresarios, de dirigentes de los productores con los estamentos del Congreso Nacional, y finalmente salió el proyecto. Un proyecto que fue presentado ya hace más de un mes al Congreso Nacional y que se habló del tema. Entonces, hay quienes dicen, ¿será todavía necesario? ¿No será necesario? El proyecto es, o sea, la ley que emane de ahí, es una ley tendente a aplicación de 6 meses solamente, según la propuesta del Poder Ejecutivo, y según establece la misma ley. Después de la promulgación entra en vigencia y hay que ver el paso de la misma, según anunció el CONEP en voz de su director ejecutivo, el empresario César Dalgán. Hay que ver cómo se va aplicando y cuáles son los resultados de la misma, tanto en el sector empresarial, en el sector productor, como en lo que está esperando el gobierno para mitigar el tema de la alza de los precios de los alimentos principalmente y de otros productos. Pero ya es un hecho. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas continúa. 344 kilos de cocaína en costas de Peravia, de Baní, incautados la madrugada, un operativo entre la noche y la madrugada de este martes miércoles, que se suman a 1.402 kilos de cocaína, un 1.5,
casi 1.5, una tonelada y media de cocaína incautada en la víspera, en el lunes, por los organismos de seguridad. Mucha droga está cruzando por República Dominicana, mucha droga se está incautando. Yo digo, hay dos modalidades. Modalidad 1 es la que viene en barcos que hacen transbordo de mercancía, que hacen paradas en el puerto multinodal o en el puerto de Jaina, pero que su destino no es República Dominicana, sino un lugar de puente, trampolín, y viene desde Sudamérica, ahora de Centroamérica también, con destino a Estados Unidos y Europa principalmente. Pero hemos visto, porque esos barcos siguen a puertos de esa zona, pero hemos visto también una incidencia de intento de llevar drogas a Canadá. Caso del avión de Punta Cana con 200 y tantos kilos de cocaína, caso de uno de estos que venía de Guatemala también con destino a Canadá. El otro factor es la droga que viene, que se agarra en lanchas, que entra a territorio dominicano para después de aquí buscar la manera de enviarla a esos mercados de consumo, Estados Unidos y Europa. Y la diferencia en esto es que parte de esa droga podría estar quedándose en República Dominicana como pago de la operación de trasiego y de puente que se hace, que hacen los carteles, que hacen las bandas en República Dominicana. Y podría tener entonces esa droga que se queda aquí dos vertientes, a su vez. Una, que vaya parte a consumo local y eso incremente el uso de consumo de cocaína principalmente en República Dominicana, pero además la otra vertiente es que esas bandas que reciben como pago droga de la que trasiegan, que llega por lanchas y de otras formas a las costas dominicanas, a la República Dominicana, ellos entonces procuran establecer sus mecanismos para enviarlas a esos mercados de consumo, Estados Unidos, a esos mercados de consumo, Europa. Lo que indica entonces que habría una estructura de manejo de droga, de guardarla, de esconderla y de enviarla fuera, lo cual reporta complicidades importantes. Son vertientes diferentes de la lucha contra el narcotráfico, pero la verdad es que en lo que se averigua el caso, aquí se está incautando mucha droga en República Dominicana, lo que indica que está pasando mucha droga por nuestro país, procedente de Sudamérica, de Centroamérica, con destino a los mercados de consumo. Eso es interesante, eso es interesante. Educación y la ADP llegaron a un acuerdo en la litis que tenían y las discusiones que tenían. Aprobó la ADP, aceptó la ADP la propuesta de educación de un 10% de aumento salarial para los educadores. Pero ahí no termina el cuento. La ADP dice que lo acepta, pero que debe ser retroactivo al mes de enero de este año. O sea, que entre enero y ahora se le debe pagar, se le debe reembolsar, retribuir la parte del aumento que no se habría aplicado. Educación dice que está de acuerdo y la oferta de ellos es un 10% de aumento, aprobarlo, pero para ser aplicado a partir del mes de julio, o sea, de mediados del año en adelante. La ADP está trancada en que debe ser retroactivo a enero, pero ya por lo menos hay una suerte de entendimiento en el monto, por lo menos. Ahora es en la forma de su aplicación. Pero todo esto es porque la ADP presiona con las huelgas. Terminar el año escolar echándose la paloma, como dicen. Un proceso de lucha de los educadores, de paralización de la docencia, significa dar al traste, provocar una interrupción importante en esa fase final del año escolar, cuando comienzan los exámenes
cuando concluye todo lo que es el año lectivo y determinar quiénes pasaron a un próximo nivel, quiénes deben repetir, quiénes deben hacer pruebas complementarias, todo esto. O sea, es trastocar todo el proceso de la educación. Eso es así. Eso es así. Y uno no entiende realmente hasta dónde esa realidad de la demanda, de las necesidades de los profesionales como los maestros, está realmente centrada en sus presiones, en esas demandas, y no hay otras tratativas, algunos otros propósitos ocultos. Siempre los trabajadores demandan, exigen, esperan, requieren, abogan, presionan por mejores condiciones de salario, de trabajo, de ascensos. Todo esto es normal y es lógico. Que si son bien pagados, tendremos que verlo dentro del contexto de la realidad de la economía dominicana. Siempre, siempre los trabajadores necesitarán más porque hay una dinámica en las necesidades, en los aumentos de costo de la vida, en sentido general, año por año, siempre se necesitará más. Pero hasta dónde esas demandas se canalizan de una forma que realmente sea objetivo la demanda y no que hayan otras presiones y otras tratativas por debajo. Porque de todo esto ocurre. No es malo, pero hay que ver entonces en ese mismo concepto el tema de la huelga en la región del Cibao. Como 100 demandas. De todo. De que si hay un aumento salarial general en el país al sector público y privado, que rebajen los precios de los combustibles, que rebajen los precios de los alimentos, que hagan un puente en tal sitio, que haya un plan de seguridad que garantice la seguridad pública, que quiten las AFP, que un paquete de cosas que uno dice, ¿dónde está el punto nodal de esta protesta como para llevar a la paralización de 14 provincias o de hacer un llamado a esa paralización? No, nos estamos volviendo locos, nos estamos volviendo locos. El presidente Iván Duque llega a República Dominicana este jueves para reunirse con el presidente Luis Abinader en una visita oficial que reporta importancia porque la calidez de las relaciones entre Colombia y República Dominicana es buena. Mucha gente cuando hablan Colombia piensa en las guerrillas, en las drogas, en la inseguridad, en todo esto. Colombia es un país pujante que lucha en el día a día por desarrollarse, por vivir en paz, por enfrentar los problemas que tiene como todos los países de América Latina y del mundo. Y tiene sus similitudes con República Dominicana y el estado de las relaciones entre Colombia y República Dominicana es muy bueno. Y tendrá un fortalecimiento, lógicamente, con los encuentros de presidentes, lo cual siempre, siempre, siempre será bueno. Que no nos quepa duda, que no le quepa duda a nadie. Y la familia Rosario sigue creyéndose que de verdad tienen una fortuna y hacen manifestaciones, protestas, publican comunicados y todavía persisten después de muchos años en esto. Yo recuerdo, fíjense a ver si eso tiene tiempo, que la hoy procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, siendo fiscal de distrito, hace 4, 5 años, 6 años, dijo que eso realmente era una estafa y procedió judicialmente contra los propiciadores de ese engaño. Y todavía esa gente de la familia Rosario cree que tiene realmente en bóvedas una fortuna y por ella presiona y protesta. Una sociedad soliviantada, una sociedad soliviantada, un análisis de lo que está pasando en República Dominicana.
la situación de la inseguridad, las alzas de precios, los efectos de la guerra, las incomprensiones, las comprensiones, los esfuerzos por seguir viviendo y desarrollando este país dentro de los avatares que nos deja, por ejemplo, la pandemia y la crisis de la economía. Miguel Franjul analiza esa situación de la sociedad soliviantada en su editorial de la fecha. En su voz, oigamos el editorial del Listín Diario. Una sociedad soliviantada. La pandemia, con todas sus secuelas, y ahora el trastorno global que ha desatado la guerra entre Rusia y Ucrania, han perturbado la vida de los dominicanos, soliviantando sus ánimos. Tantas cargas de sacrificios, miedos, penurias y frustraciones acumuladas en los confinamientos y restricciones de los estados de emergencia frente al coronavirus, en el desempleo y el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana han calentado demasiado la caldera social. Por cualquier insignificancia o nimiedad, la gente fácilmente se entra a las trompadas o a los tiros en la calle. Los celosos explotan y desfogan sus resentimientos contra parejas o exparejas y de paso contra madres o hijos y cualquiera que se encuentre circunstancialmente en el escenario del peligro. Las pandillas se adueñan de las calles y matan o hieren a quienes les usurpen los territorios libres en los cuales florece el tráfico de drogas y bebidas, de objetos robados como armas, celulares o carteras, sembrando profundos temores entre los ciudadanos sensatos y trabajadores. En la lucha por salir de los ahogos económicos o de los problemas de salud y de la inflación, la gente cae en desesperación, en profundos estados de inquietud y fácilmente se le van los frenos de la prudencia y pueden tornarse violentos, irascibles, rebeldes e intratables. Ha habido muchas rupturas sentimentales, muchos divorcios, mucha acritud de trato entre vecinos y hasta de compañeros de labor. Elevada esta perturbación a los grupos populares, capaces de demandarle más de 100 obras a un gobierno de modo apremiante, o de lo contrario paralizan una comunidad o le dan rienda suelta al vandalismo, es signo elocuente de la rapidez con que la paciencia, la mesura y la ecuanimidad han ido perdiendo terreno dentro de los esquemas de la coexistencia social. Habrá que llamar a un ejercicio nacional para contar hasta 10 y respirar profundo antes de tomar decisiones al calor de las emociones, los recelos o los prejuicios, porque la caldera está verdaderamente en plena ebullición y no necesita de más leña. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que la positividad diaria por COVID-19 se sitúa en 2.13%, mientras que en las últimas 4 semanas descendió a 0.93%. Asimismo, reportaron 44 nuevos infectados por el virus y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. La madrugada de este miércoles, la Dirección Nacional de Control de Drogas interceptó más de 300 paquetes de cocaína en las costas de la provincia Peravia, apresando a 3 personas. Entre los detenidos figuran 2 dominicanos y un colombiano, revelaron fuentes. La cifra de fallecidos en el incendio que afectó al Canal del Sol se elevó a 2 la noche de este martes, con la muerte del control máster de la televisora, ubicada en el ensanche Naco del Distrito Nacional, mientras que los heridos, que suman 4, fueron ingresados en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, con quemaduras entre el 77 y 95% sobre la superficie de su cuerpo, de segundo y tercer grado, de acuerdo con informes médicos. De los 4, 3 están en estado de gravedad. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero en el arancel de aduanas ciertos bienes que afectan el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana, remitida por el Poder Ejecutivo. Esta normativa establece que durante un periodo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión para las Importaciones Agropecuarias aplicará tasa cero en el arancel de aduanas a 67 productos alimenticios.
El rumbo de la tarde. Plural, objetivo, democrático. La verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación. Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analicemos la economía. Como si no fuera poco, como si fuera poco, como si no fuera mucho, demasiado, con demasiado, como dice la gente. Los problemas económicos post pandemia eran suficientes para tener las economías del mundo patas arriba. Y ahí entonces se nos monta la guerra, la agresión de Rusia contra Ucrania, y ya ustedes han visto los efectos. Pero vuelve entonces una cosa peor. El puerto de Shanghái cierra porque hay un brote de coronavirus en varias provincias chinas e incluye a Shanghái y está en cuarentena, por así decirlo, bloqueado, todo cerrado. Entonces, ustedes saben lo que significa esto. Con los problemas que ya hemos tenido del transporte mundial, ahora un puerto como el de Shanghái cerrado, ¿qué podemos esperar? Eso va a traer consecuencias. Seguro que Carlos Cuello nos la cuente. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya aquí se han comenzado a tomar algunas que otras medidas, bueno, en todo el mundo. Sí, sí. Porque estamos hablando, como tú bien destacas, el puerto de Shanghái es uno de los puertos más grandes del mundo. El 27% de las exportaciones de China salen por Shanghái. Sí, imagínate. Tú has estado allá, Claro, en la ciudad. claro, sí, claro. Y es una ciudad de cerca de 30 millones, tres veces la población dominicana, ¿no? Sí. Una ciudad impresionante. Claro. Bueno, es el centro financiero de Shanghái, de China. Entonces, se ha desatado ese brote de una variante que todos sabemos que es menos, menos grave que las anteriores. Pero los chinos no se juegan Sin con embargo, eso. los chinos no juegan con eso, como tú bien destacas. Recuérdate que en Wuhan murió menos gente que en República Dominicana. Sí, a final de cuentas. Sí. A final de cuentas. Sí. Y ahora todavía tú buscas las cifras de China y son muy parecidas a la dominicana en términos de muerte. Claro, comparada con esa población, estamos hablando de 0,0000. Sí, claro. Nada prácticamente, ¿no? El promedio mundial está entre un 1 y un 2% de fallecimientos por caso positivo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos son extremistas tomando medidas. A lo mejor por eso se han librado. Pero ellos decían ¿por qué? Porque las poblaciones son tan grandes que la propagación de cualquier epidemia es muy rápida y de muy altas proporciones. No, serían millones de muertos. Bueno, en Estados Unidos murió cerca de 1 millón de personas, ¿no? Pero lo otro también es el sistema. Un régimen autoritario. Que le permite hacer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, de hecho, hay protestas de las que se sabe. Sí. Porque la gente dice que no le está recibiendo el abastecimiento necesario, que hay represión, que lo enjaulan por el solo hecho de tener la positividad. O sea, son métodos un poquito draconianos. Más ríspidos. Acorde con el régimen, ¿no? Pero la realidad le ha dado resultados. Hasta ahora le ha dado resultados. Claro, porque si se desata los demonios como en Estados Unidos, en el caso de una población de más de 1.400 millones, pues también sería mucho más alarmante, ¿no? De todos modos, el hecho de que ese puerto esté parado, de que haya más de 500 barcos esperando carga, crea una situación a nivel de la economía global. Porque hoy en día, ¿qué tú usas que no venga de China? Sí. De alguna manera, o que no tenga un componente chino. O que no tenga un componente chino, así es. Hasta la tecnología más avanzada propia de Estados Unidos, por ejemplo, el iPhone, vamos a poner, para poner un ejemplo. Sí. Casi el 40% de las piezas son hechas en China, otras en Corea, en muchísimos sitios. Entonces, aquí se está planteando algo entre esta guerra que vino, como tú bien destacas, a ponerle la tapa al pomo,
Y esta situación de China ahora, que no faltan analistas especuladores que indiquen que esto podría ser parte o aprovechado, ¿no?, para obligar a Occidente a revisar lo que son sus políticas de restricción a China, ¿no? Pero bueno, eso cae en el análisis especulativo. Sí. Pero lo cierto es que entre la guerra y esta situación de Shanghái, yo creo que le están dando el tiro de gracia ya a la globalización, a la apertura, a la liberalización de los mercados, a la reubicación de la fábrica, ¿no?, que tanto benefició en gran medida a Rusia y a China. Claro, sobre todo a China, que fue la gran beneficiaria del libre comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está llevando a pensar en producir en la casa. Ya el presidente Macron planteaba una estrategia para producir lo más que tú puedas al interior de tu país. Es lo único que te va a garantizar la no dependencia, ¿no? El caso nuestro, por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos una autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, pero hay países que dependen hasta de los alimentos, gran parte de ellos. De los más comunes incluso. La respuesta alimentaria nuestra no es más alta porque consumimos trigo. O sea, consumimos muchísimo pan, ¿no? Y el trigo no lo producimos. Claro. Si nosotros estuviéramos produciendo el trigo y el maíz mismo incluso, que no lo producimos tampoco, sería mucho más alta todavía, ¿no? Claro. Pero de todo modo, ¿qué plantea esto? Mira, desabastecimiento, porque hay problemas en la cadena de suministro que venía afectada, como tú destacabas, desde la pandemia, ¿no? Pero desabastecimiento, problemas con los fletes, que han desatado, además, inflación y una guerra como si fuera poco. Un cóctel perfecto para una recesión económica. En este caso, se ha hablado de una estanflación, o sea, un estancamiento con inflación. Todavía el año está agotando lo que es su primer cuatrimestre, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre acerca de lo que podría pasar. ¿Tú tienes a mano las cifras de no diría la balanza comercial, imposible, pero de los niveles de importación que nosotros hacemos a China? Nosotros importamos de China más del 90% de lo que exportamos. Sí, claro. Sí, eso es. Sí. Es muy bajo, no llegamos ni a 200 millones y estamos. China es el segundo mayor proveedor de la República Dominicana. Sí. Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, China, bueno, después de Europa, pero, perdón, el segundo es Haití, pero no el proveedor. No. Segundo destino de las exportaciones de exportación, pero yo digo de las importaciones. No, en importaciones debemos tener entre 40 y 50%. Sí. De las importaciones nuestras deben proceder de China. De China. Sí. Los automóviles no es un renglón muy fuerte todavía. No, pero eso nos indica. La pregunta era pensando en esa proporción del impacto que tiene esta situación con el puerto de Shanghái, no solamente en los aumentos por los fletes que se va a producir por la escasez de se va a seguir agravando, porque sí, ya está. Sí, y además de eso, la dilación en la llegada de algunos productos. Bueno, las escasez se van a agravar. Sí, y eso produce aumentos. Sí, claro. Sí, escasez se traduce en aumento de precios, ¿no? Entonces, como te digo, es un panorama muy complejo, el panorama de la economía global, y nosotros no podemos vernos al margen, porque tenemos inflación, amenaza de una recesión y escasez y una guerra que no da todavía indicio de que se vaya a terminar mañana, con a lo mejor exceso, pero amenaza o como te digo, resabio de que puede ser mundial, de que puede ser nuclear. Lo está diciendo todos los días ahora el señor Putin. Mientras tanto, aquí en el país la reforma fiscal definitivamente quedó en el pasado o aplazada en este momento. Pero ¿cómo está incidiendo realmente en los gastos de capital, en las inversiones del gobierno? Porque y lo comentábamos hace semanas, no hay una varita mágica. No. La reforma fiscal y la búsqueda de mayores impuestos, mayores ingresos para el gobierno, no es un asunto de porque me gusta y me cae bien, sino por la necesidad que tiene de hacer las inversiones y por la demanda que tiene el gobierno, que tiene el Estado. Y dar respuesta a las necesidades de la población, gastos sociales, etcétera, ¿no? Claro. Mira,
El ministro de Hacienda tuvo una participación en la Cámara Americana de Comercio recientemente, Claro. ¿no? Y él anunció, ratificó que el gobierno no tiene en agenda la reforma fiscal. De hecho, se llevó a la mesa del diálogo, pero como que parece que ahí se enfrió, ¿no? Porque recuerda que se tiró un bucapié Sí. originalmente, ¿no? Y que el gobierno está haciendo énfasis en gastar mejor. Gastar mejor lo que le está ingresando. De hecho, hay que reconocer que desde ese punto de vista se ha modificado lo que es la manera de asignar los recursos. Eso no hay lugar a duda, ¿no? Pero el hecho de que no se haga la reforma fiscal, y él lo dijo, no significa que no la necesitemos. Claro. Porque por más bien que tú Ese es el gastes, claro, por más bien que tú gastes, si no tienes los ingresos suficientes, no va a poder atender las necesidades adecuadamente. Clarísimo. ¿no? Entonces, en el caso específico de la economía dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos una proporción de gasto con relación al Producto Interno Bruto de un 18.5%. O sea, necesitamos para cubrir los gastos, digamos, programados, un 18.5% hasta donde estamos ahora. Pero los ingresos no pasan del 16, entre 15 y 16. Eso te refleja un déficit en torno a un 3%. De entrada. Que de hecho el año pasado, el año 2020, tú sabes que fue mayor, pero eso se explica por la situación de la pandemia, que bajaron las recaudaciones y se dispararon los gastos. Eso está claro. ¿no? Y principalmente por el costo social. Claro, pero la media de gasto nuestro es un 18.5%. En América la tiene 21, 24%. O sea, que estamos muy por debajo de lo que es la media de la región. No hablemos de los países desarrollados, que es superior al 30% en todos los casos. Pero los ingresos son mayores. Pues, claro. No. Nosotros no podíamos gastar ni siquiera el promedio de la América Latina entre 21 y 24, porque entonces tendríamos que cargar con un déficit de cerca de un 7 o un 8%. Claro, ¿no? claro. Y el problema no es el déficit, el problema es cómo se va a financiar ese déficit. Si tú no ingresas, ¿cómo tú financias un déficit? Con deuda. La maquinita de Balaguer, que provocaba una deuda interna, o los préstamos internacionales. Eso es inflacionario. Claro que sí. Pero la deuda no es, en el momento, no es inflacionaria. En el momento, ¿no? Pero y después tú vas a tener que buscar recursos para pagar el servicio de la deuda. Claro, o sea, que es posponer un problema, lo que está pasando con la reforma. Posponiendo un problema, porque el problema lo tenemos ahí, ¿no? El problema lo tenemos porque gastamos más que lo que nos ingresa. Sí. No hay un equilibrio entre una cosa y otra. Exacto. Entonces, fíjate, el gasto presupuestario, por ejemplo, para el 2018-2019, en gasto de capital, y esto sí debería llamarnos la atención poderosamente, ¿no? Que el gran sacrificado ha sido la inversión pública. Claro. Yo no digo que volvamos a los periodos de Balaguer, que era hasta 60-40, tú recuerdas, porque eso era a base de una austeridad y de un control. Una austeridad y donde había una discrecionalidad que le daba la 1401 de Balaguer poder usar ese sobrante presupuestario que él mantenía y él agarraba para que le sobrara y poder manejarlo. No, pero además se mantenían los salarios públicos en el suelo, ¿no? Sí, reprimido. Y el gobierno entonces recortaba los servicios también, se descuidaban en ciertos momentos porque se le daba prioridad a la construcción. Sí. No digo que fuera desacertada la política, pero dio ese resultado. Pero ahora no sería ese el caso, ¿no? Pero óyeme, 14.6%, pero eso no es peor. En el 2021, 12.5% y 87.5% de gasto corriente. El 2020 dejémoslo a un lado, si tú quieres, porque ahí se sabe que la pandemia lo alteró todo. Pero el presupuesto de ahora es un 13.5% que tiene de gasto de capital y un 86.6% de gasto corriente. Sí, eso es. Entonces, lamentablemente, el hecho de no tener suficientes ingresos, donde está cargando más el dado es en el gasto de capital. Eso se entiende porque es más fácil tú poner una obra o paralizar una. Sí, lo que tú no puedes poner el pago de salario o la burocracia del Estado. No, o la atención a la salud. Sí, por eso la burocracia del Estado. Claro, no puede. Claro. De todo modo, esa situación debe revertirse. Pon tú que tengamos un 80-20 por lo menos, ¿no? Ya eso, un 80-20 te estaría asignando para inversión entre un 3 y un 4%. Carlos, ¿y por qué aumenta los gastos corrientes del gobierno? Hablamos de un 87%. 86.6, sí. Y, 87. Y era un poquito más bajo
Bueno, es lo que te estoy diciendo, porque al momento de tú asignar los recursos, le quita a inversión, le quita pospone la compra de una maquinaria o pospone la ampliación o la remodelación de la oficina, pero atiende el gasto. Entonces se va posponiendo, se va, digamos que discriminando el gasto de capital. Por lo que te preguntaba, más en el sentido, perfectamente bien la respuesta, pero más en el sentido de ¿hay más empleomanía o hay más gasto de la burocracia que antes? ¿Por qué sube un poco? Mira, no necesariamente el gasto corriente es empleomanía. No, pues yo pregunto una cosa y otra. O gasto de toda la operatividad del Estado. Sí, en ese sentido hay que reconocer que la presente administración ha reenfocado la manera de cómo se gasta, pero hay gastos corrientes que son, digamos, que tienen un efecto positivo sobre la economía, ¿no? Mejorar, por ejemplo, la disponibilidad de tecnología en el Estado. Eso, aunque se puede considerar como un gasto de suministro, de abasto, ¿no? Pero está llamado a garantizar una mayor eficiencia, ¿no? En salario se va una alta proporción. En los subsidios. Perdona. Muy bueno que lo trajera a colación. Los subsidios. Son más de 20,000 millones sí. que llevamos. Y mira por dónde vamos. Nada más en el combustible. Sí, ese es un buen punto. Es bueno que tú lo has traído a colación. Porque pero también la ayuda social a propósito de la pospandemia. Sí. Sí. La inclusión aumenta el gasto normal del gasto corriente del gobierno. La inclusión en el SENASA de más de 2 millones de personas. Sí. O sea, es cierto que la situación de la pandemia obligó a darle un cariñito, digamos, al sector salud. Sí. Pero ha habido, como te digo, no digo que sea negativo todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que la inversión pública como tal se ha visto afectada. Claro, aquí también hay que considerar que algunos proyectos de inversión pública se están haciendo con participación privada. La inversión privada está jugando un rol más importante. Sí, pero quizás no tanto todavía. Son como ensayos. Ahora está incursionando más el sector privado. Sí, pero eso podría estar relegando un poquito lo que es el gasto de capital del gobierno. Sí. Aunque todavía no creo que es una proporción muy significativa. Pero puede haber una incidencia importante. Sí, yo creo que hemos identificado los principales elementos que... Pero ese subsidio es preocupante, ese subsidio principalmente en el tema de los combustibles. Claro. No sabemos a dónde vamos a llegar con eso. Claro. Eso es lo principal. Pero subsidio de combustible, de tarifa de energía también. No, de combustible, no solamente de la gasolina que se echa a los carros, sino en sentido general. Bueno, y ahora ya se aprobó en el Congreso la tasa cero para 67 productos, ¿no? De consumo, que también va a reducir los ingresos. Claro. Y dudo que tenga ese gran impacto en la inflación. Porque la inflación no obedece a alzas en los precios de los principales productos importados, que de por sí una gran parte de ellos están libres de impuestos, ¿no? Sí. Y varios de ellos incluso lo que se está es manteniendo esa posición. Sí. Pero también hablamos del déficit, pero el déficit también se provoca por la expansión de la deuda, porque aumenta el pago del el sostenimiento de la deuda. Es el padre de la deuda. Sí. O sea, déficit que se traduce en deuda. De hecho, creo que la semana pasada hablamos del informe que preparó Henry Gebhardt sobre la situación del endeudamiento de la economía dominicana. Es cierto, es que un déficit, año tras año, a lo largo de estos 20 años, que yo recuerdo, la mayoría de los presupuestos se han aprobado con déficit. Sí. O sea, cuando tú tienes un déficit, tienes que financiarlo. Si tú logras aumentar los ingresos con una reforma o con una eficientización en los cobros, bueno, entonces no tendrás que endeudarte. Claro. ¿No? Pero el problema es que, según este informe que tenemos a mano, la deuda pública consolidada pasó de 4.445 millones, eso fue a principios del siglo, estamos hablando de los 20 años, ¿no? A 67.682 millones, o sea, multiplicada por más de 15 veces en lo que va del presente siglo,
Así Porque es. tenemos 20 años luchando con reformas Sí. y se han realizado más de 6 reformas. Sí, pero reformas muy Pero todo tibias. parche. Sí, en cierto modo. Pero al final el coeficiente sigue igual, Sí. pero no los gastos. No, al contrario, aumentan. Entonces, la deuda del sector público no financiero, porque en este caso la deuda consolidada incluye la del Banco Central y la de gobierno central, ¿no? La deuda del sector gobierno, por ejemplo, la deuda del sector público no financiero pasó de 34.102 millones a 59.202. En 5 años, 60 meses, se ha incrementado en 25.000 millones de dólares. En 5 años. ¿No? Es cierto que con relación al coeficiente deuda-PBI ha habido una reducción porque el producto ha crecido más rápido, ¿no? El producto ha crecido por encima de un 20 y la deuda ha crecido una tasa media de un 7, ¿no? Entonces, cuando tú lo comparas en dólares, la deuda del sector público no financiero, 52.4%, era 60.3%. No es que debamos menos, debemos más. No, sí, pero en cuanto a la proporción, se reduce. Eso habla bien en el sentido de que la deuda no está entorpeciendo el crecimiento del producto, o sea, que se está endeudando para apoyar el crecimiento, ¿no? Bueno, aquí es donde viene, yo creo, el elemento más importante. El producto no es un flujo, ¿eh? Tú no pagas con el producto. No, claro. Tú pagas con los ingresos. Claro. Con Entonces, el producto del producto. Exacto. Entonces, fíjate lo más preocupante, ¿no? Y yo creo que deberíamos enfocarnos más cuando hablamos del coeficiente de la deuda. Es que el servicio de la deuda requirió el año pasado 5.912 millones de dólares. El 40.5% de los ingresos corrientes del gobierno fue para atender servicio de la deuda, amortización e intereses. Los intereses solamente requieren del 20% de los ingresos fiscales. Muy alto. Ingreso corriente, ¿no? Entonces, si tú me sigues subiendo la deuda, ¿qué va a pasar con estas partidas que son fijas? Se van a seguir incrementando. Sí, no hay forma de sostenerlo. Sí. Hay que reconocer que el gobierno ha hecho un buen manejo de la deuda, ha logrado reducción, ha cambiado el perfil, eso es verdad. Por eso tenemos estos indicadores mejorados. Y esos rejuegos que se permiten en una economía, de pandemia y de guerra. Sí, no, el gobierno ha hecho un buen manejo en ese aspecto. Eso hay que reconocerlo, porque no es lo mismo tú pagar intereses de una deuda a corto plazo que tienden a ser muchas veces mayores o tampoco es lo mismo, digamos, endeudarte en el corto plazo que en el largo plazo o en deuda privada versus deuda multilateral. Pero el perfil de la deuda ha cambiado y ha permitido eficientizar hasta cierto punto la asignación de los ingresos, pero todavía sigue siendo muy alto. Sí, muy alto. Bueno, pero si vemos cómo en comprar una compañía se gastaron 44.000 millones de dólares en una compañía, uno diría, bueno, ¿no tendremos alguna compañía por aquí que apetecible para vender y resolver algunos de esos problemas? Eso es casi la mitad del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es lo que te digo. Y más que muchas. Déjame ver, debe ser más del 40%, la mitad de las economías del mundo, individualmente hablando. Sí. Ninguna economía en Centroamérica. Creo que Costa Rica y Panamá podrían andar por ahí. Pero las otras economías no llegan a ese monto como su Producto Interno Bruto. 44.000 millones de dólares. Eso es un poco alto. Sin embargo, esto fue Elon Musk. Elon Musk, sí. Ahora mismo el hombre más rico del mundo. Multimillonario. Desplazó a Bill Gates. Sí. El dueño de Tesla, la compañía, digamos, más conocida en el mercado de los automóviles eléctricos. Sí, está de moda. Sí, sin embargo, todavía la participación del mercado sigue siendo limitada, reducida, ¿no? Sí, pues la tercera compañía. No, vale más que... La tercera compañía de automóviles, de producción de automóviles en el mundo, más con más recursos. Sí. La primera Toyota. Con mayor valor. Sí, vale más que la Toyota. La primera Toyota, la segunda Mercedes-Benz y la tercera Tesla en este momento. Pero Tesla tiene un valor superior. Bueno. El valor de mercado. Claro, el valor de mercado sí. Y además, en términos de futuro, y de proyección inmediata sí. Pero en la realidad,
En realidad no es esa. Sí. O sea, es un valor que podría estar inflado porque el mercado ve expectativa. Sí. Ese fue el ranking que dieron el lunes pasado. Claro, Sí. claro. Y fíjate lo que pasó. Anunciando él esa compra, ¿no? Cayeron un 11% las acciones. Sí, claro. Se supone que debió aumentar. No, cayeron un 11%. Y la de Twitter cayeron un 3.5%. Sí. Bueno, la expectativa de por qué y qué iba a pasar. Bueno, es que se está endeudando para hacer esa transacción en 12.500 millones de dólares. Claro. Y ese endeudamiento gravita o gira en torno a Tesla. Claro. Una compañía que tiene un valor de por sí, que todos sabemos que es futuro. Es un valor Sí. en función de las expectativas. Claro, en No es crecimiento. no es que tenga más instalaciones, No ni estabilizado en más que crecimiento. Toyota, ni Claro. más que Mercedes. No. Expectativa, porque así es que trabajan los mercados de valores, ¿no? Así es. Entonces, parece una operación muy arriesgada. Es la señal que te manda el mercado. Eso arrastró otras acciones tecnológicas, como Netflix, por ejemplo, Amazon. Todas esas son acciones tecnológicas. Porque la tecnología de por sí, tú sabes que tiene esa característica, ¿no? De que es muy volátil, porque los valores de las empresas tecnológicas están en función de las expectativas. Así es. Así funciona. Claro. Así funciona el mercado. Claro. Entonces, en este caso, el índice Nasdaq incluso cerró a la baja, negativo, porque el Nasdaq tiende a ser el más afectado, porque es el que se registra en las principales acciones tecnológicas. Sí. Habrá que ver, la operación está, digamos que palabreada, pero está sujeta a que sea aprobada por las autoridades reguladoras. En Estados Unidos tú sabes que hay una ley antimonopolio, ¿no? Sí. Él ha anunciado que va a cambiar la política. El perfil de la política, que eso es lo que más se ha fijado la gente de qué va a pasar en lo adelante. Incluso se está hablando de temores de que pudieran ser mediatizados la libertad de expresión en ese sentido, porque pudiera ser llevado por otra vía ese ejercicio de libertad. Claro, esto manda mucha incertidumbre, ¿no? Sí, por eso mismo. Habrá que esperar si las autoridades reguladoras no le ponen impedimento a la transacción, Sí. que podría ser, como ya ha pasado otras Sí, veces, sí, ¿no? sí. Pero lo cierto es que esto aumenta mucho el riesgo para Tesla. Porque Sí, todo que todo gira en torno a Tesla. No, y es el negocio del momento. Y Sí, Tesla hasta ahora no está solo, hay que decirlo. claro. Pero tiene el mejor No, posicionamiento. Tesla es Tesla dentro de ese mercado. Cuando que se habla de está vehículos abriendo. eléctricos se piensa en En Tesla. Tesla, inmediatamente. Bueno, hasta en República Dominicana el presidente tiene un Tesla. Así es. Sí. Y el suyo tengo entendido que ya está pedido, ¿no? Lo que pasa es que con los problemas de los chips no me han podido a la exigencia del que yo pedí. Ah, bueno. Gracias Ojalá a don que Carlos. llegue pronto. Le daré una Que vuelta. me invite para dar una vuelta. Le daré una claro. vuelta en él. Gracias a don Carlos por sus comentarios que nos ponen en el contexto de lo que está pasando en el mundo y en el futuro inmediato. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, el mes que viene. El mes que viene. Sí, precisamente el mes que viene nos vemos. Después del bien trabajo. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra de Ucrania, el ataque de Rusia contra Ucrania sigue siendo centro de atención del mundo, mientras también en Europa siguen los regocijos por la victoria de Emmanuel Macron frente a la señora Le Pen. Estos y otros temas nos presenta Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País.
Estados Unidos ha anunciado un grupo de contacto militar para Ucrania que incluye a más de 40 países con el que garantiza la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Kiev frente a la agresión rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que la situación en Mariupol es trágica y que confía en un resultado positivo de las negociaciones con Ucrania. Además, tras la reunión mantenida este martes en Moscú, el presidente ruso ha aceptado en principio la evacuación de civiles de la ciudad ucraniana. Crecen las tensiones mientras transcurre la jornada 63 de la invasión de Rusia a Ucrania. Funcionarios de Polonia y Bulgaria afirmaron que Moscú suspenderá el suministro de gas natural a sus países a partir de este miércoles. Las suspensiones serían las primeras desde que el presidente ruso Vladimir Putin dijo el pasado mes que los compradores extranjeros poco amistosos tendrían que pagar a la empresa estatal Gazprom en rublos en lugar de otras divisas. Cientos de familias haitianas han huido en los últimos días de la violencia entre bandas armadas en Puerto Príncipe y se han refugiado en escuelas, casas de parientes o han pasado a vivir en la calle. En la plaza de Clergin, en el barrio de Tabaré, cerca de la embajada de Estados Unidos, se habían instalado decenas de personas cargando las ropas en cestos, mochilas o en bolsas y preparando su comida en plena calle, según comprobó un periodista de esta agencia. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez a esta hora aquí en Color Visión. Hasta la próxima.